Empecemos, queridos compañeros, con unas palabras que se deben quedar grabadas en nuestra memoria. ¿Qué dijo Sir Winston Churchill después de la gloriosa evacuación de Dunkerque? Bueno, lo acabo de decir como 3 veces. Con evacuaciones no se gana una guerra. Y lo dice usted en su columna. La evacuación de Dunkerque fue gloriosa, gloriosa, pero con evacuaciones no se gana una guerra. A la defensiva no se ha ganado nunca una guerra. El narcotráfico y lo que el narcotráfico significa, los desplazamientos, la ruina del campo, las atrocidades que se cometen en tantos lugares del país, la corrupción, la destrucción de vastas zonas de la República, la deforestación, todo eso es narcotráfico. ¿Quieren seguir a la defensiva? Adelante, queridos compañeros, hablemos. Bueno, hablemos al oído. ¿Por dónde quieren empezar ustedes? El nuevo paro que viene para que se preparen los ciudadanos, porque vamos a tener jueves y viernes pasados por paro, por cuenta de FECODE, que dice que persisten las amenazas y que cada vez es más difícil ser docente en Colombia. 20 y 21 de febrero, paro nacional, 48 horas de paro decretado por FECODE. Bueno, ¿y cuándo nos contará FECODE por qué es mala la calidad de la educación que les está confiada a ellos? Y lo que eso significa para los pupilos que tienen, para los millones de niños que se confían al cuidado de quienes representan a FECODE, de los maestros públicos. ¿Por qué es mala la calidad de esa educación? Esa es una respuesta que FECODE le tiene que dar al país. No, pero no les haga esa pregunta, doctor Londoño. Ellos están peleando por su sistema de salud preferencial que tienen y por otras cosas, pero ellos, el tema de la educación y la calidad de la educación, no. ¿Cómo se le ocurre? Pero ese es el tema y hay que despertar la conciencia. Hay que despertar la conciencia nacional sobre eso. Un niño que tiene mala educación, pobre educación, que no tiene educación bilingüe, que no tiene alta educación en matemáticas, en humanidades, ese es un niño que puede competir después con un niño que tiene una educación razonable o de alta calidad. Imposible, imposible. Esa es una brecha que no se llena jamás. Que FECODE explique por qué sus maestros enseñan mal lo que enseñan. Y eso es un motivo de preocupación infinita. No es que nos estemos alegrando de eso, pero por Dios, sería inhumano. La distancia real entre las clases está en la calidad de la educación. Y FECODE tiene que explicar por qué sus maestros no son de buena calidad y por qué lo que enseñan no está bien enseñado y por qué los colegios públicos nunca son los primeros colegios de Colombia y por qué los estudiantes no son los que tienen altas calificaciones cuando se hacen al final camino de la universidad. ¿Por qué? No, eso son preguntas muy difíciles para hacer. Sí, el caso es que FECODE no ha marchado nunca, o por lo menos desde que yo recuerdo, doctor Fernando, nunca ha marchado FECODE por una mejor educación para los estudiantes, nunca ha marchado FECODE porque les den clases, porque les den diplomados, les den estudios de posgrado a los docentes para mejorar sus competencias frente a la educación colombiana. Siempre los vemos marchar por temas de salud, por temas de salario, por temas de escalafón, pero no por lo básico, que es ofrecerle a los estudiantes colombianos buena educación para que sean competitivos en este mundo globalizado. Un estudiante de colegio público, doctor Fernando, que no sé Bogotá cómo sea el caso, pero por lo menos sí, de eso que llamábamos los territorios nacionales, le digo que es complejo. De verdad, el tema del español, los sociales, las ciencias naturales, no se da con tanta facilidad como se puede dar en una educación en la capital o en una ciudad principal. Hay una gran diferencia. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Explíquenme por qué. Con los medios que hay ahora, con los medios electrónicos y sobre todo si se trata de maestros bien preparados y que cumplen su deber, ¿por qué tiene que ser de mejor calidad la educación que se da en el norte de Bogotá que la que se da en San José del Guaviare? ¿Por qué? Especialmente la educación elemental, la educación básica,
que es donde se forma realmente la persona y se la capacita para educaciones más elevadas. Porque todo es un gran negocio. Yo recuerdo en el gobierno Santos que regalaron millones de tablets para los colegios. ¿Recuerda usted? En el Chocó, veíamos en Bahía Solano, para que los niños aprendieran de conectividad. Me resulta que no había internet en ningún colegio. No. Increíble. No, de ese tamaño es el problema. Sí. La brecha entre la educación pública y privada en nuestro país es inmensa y es un tema que parece a nadie importarle. Bueno, le quiero dar una noticia internacional importante, y es que la directora del Fondo Monetario Internacional acaba de decirle a Argentina que no le puede dar quitas en la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Que se olvide del tema. ¿Qué es lo que está pidiendo Alberto Fernández? ¿No? Recorrió el mundo pidiendo que le ayuden a negociar con el Fondo Monetario Internacional, con quien lo endeudó en términos irreparables la señora Cristina Fernández de Kirchner, hoy su vicepresidente. Y el Fondo Monetario Internacional le dice, pague. No le hago quites. ¿Cómo le parece la noticia? Pague, y si no paga, bueno. ¿Cómo tiene que ser? Se complica mucho la cosa, aún más. Bueno, entonces... Bueno, ¿y qué les parece si le damos una miradita al patio? Dice Sergio. Sí, por aquí cerca de la ¿Por dónde quieren arrancar? Por una noticia lamentable que fue el atraco a la casa del doctor Miguel Gómez, a él y a su familia. ¿Cuántas han atracado en Demar? Pues, doctor Fernando, hasta que sepamos, ¿no? Porque pues que sepamos nosotros porque nos llega tan cerca, porque Miguel Gómez es un gran amigo nuestro, porque es un personaje muy distinguido en la vida social y en la vida política del país. ¿A cuánta gente han atracado que no se ha sabido? Y son grupos divinamente armados, uniformados, de pronto aparecen en una casa o en un edificio de apartamentos. Hágame el favor, con una disciplina perfecta, armados hasta los dientes, amordazan a la gente, no la golpean, no violan a las mujeres, sino que se llevan todo lo que encuentran a su paso. Pues vea, esto ocurrió el jueves en la casa del doctor Miguel Gómez Martínez. Él narró a través de Twitter lo que ocurrió, lo que vivió, y lo dijo en un par de trinos. Voy a leer el primero de ellos. Como miles de colombianos fui atracado en mi casa por una banda. 50 minutos de tortura con mi esposa e hija. La policía de Bogotá dice que debo estar agradecido de que no violaron a mi hija. ¿Agradecido? ¿Agradecido de vivir en un país donde no puedo estar tranquilo ni en mi casa? Señala Gómez Martínez en un trino. Y vimos al despliegue del distrito y de la misma policía tratando de ubicar a Miguel Gómez para poder ampliar pues el tema de denuncia con él, pero pues obviamente la indignación es sencillamente enorme, es colosal. Conozco de otros datos, inclusive de ataques a apartamentos en pisos relativamente altos y de gente muy distinguida, a la que se le aparece la banda también por la ventana. ¿Cómo lo hacen? Ni idea. Pero allá llegan y allá lo amordazan y allá se les roban lo que usted tiene. Y lo mismo, disciplinados, bien uniformados. A ver, ¿de dónde salen esos con radios de comunicación y todo. Sí. Bueno. De hecho, le responde a Miguel Gómez en Twitter la policía en los siguientes términos. Miguel Gómez Martínez, ofrecemos excusas y lamentamos los hechos ocurridos. Quisiéramos ponernos en contacto con usted para ampliar la información de su caso. Sí, amplíen la información, que va a servir de mucho. No amplíen la información, encuentren la banda. Todo eso proviene de la misma fuente. Este país se descompuso, se disolvió con el tema del narcotráfico. Esas son las ollas del microtráfico, ese es el dinero inmenso de esta gente. ¿Ustedes vieron el cálculo que hicimos? Pues espero que sí, ¿no? El cálculo que hicimos sobre cuánto valía el cargamento de cocaína capturado en Costa Rica. Las toneladas, porque es que hablamos... Entre 5 y media y 6 toneladas, no saben exactamente porque venían en paquetes que no pesaban exactamente lo mismo, están haciendo una última evaluación, pero entre 5 y medio y 6 toneladas. Piense solamente en las 5 y media o piense en 5 toneladas si quiere. ¿Cuánto vale eso?
¿Cuánto vale eso con respecto a la producción de café del país en un año? A las exportaciones de café del país en un año. No, lo que usted quiera. Lo que usted no, quiera. Lo que usted quiera no. Lo que usted quiera no. Eso tiene una cifra. No, doctor Londoño, lo que usted quiera, porque esta es la que cogen. Pero ¿y la que pasa? No, lo que cogieron, ¿cuánto vale? Vale el doble de todas las exportaciones cafeteras del país en un año. El doble. Por eso, y es la que cogen. Imagínese usted la que pasa. Bueno, la que cogieron. Claro, es que cogieron 5,5 toneladas. Y ¿Cuánta habrá pasado? Y pues es que la producción de cocaína en el país está por el lado de 1.200 toneladas al año. Sí, haga la cuenta. Sí. Con 209.000 hectáreas de coca sembradas, que dice el gobierno ya está en 207.000. Esperemos a junio, cuando aparezca el nuevo informe de SIMSI, que es el primero que aparece en Colombia, el de Naciones Unidas, hablando de cuántas hectáreas de coca hay en Colombia. Y con la lucha que ha emprendido el gobierno del presidente Iván Duque de incrementar los números de erradicadores. En el gobierno Santos los grupos móviles de erradicadores llegaban a los 25. En el gobierno Duque ya van por 100 y algo. ¿Pero de qué ha servido? Bueno. Le quiero contar pues que los Estados Unidos está sacando su gente de los cruceros estos y que ya han encontrado 14 norteamericanos con coronavirus. Sí, eso es que se riega fácil, ¿no? Bueno, y le quiero contar una cosa muy interesante. En Dabeiba han encontrado en Dabeiba fosas comunes. Allá están todos los grupos armados, todos los bandidos, todo el narcotráfico. Van a decretar día cívico y no sé cuántas cosas porque están insistiendo en que esos son falsos positivos muertos por el ejército. ¿Cómo le parece? Tendrán que probarlo, ¿no? Porque la afirmación es muy grave. La afirmación es muy grave. Le quiero decir que en este momento en la carrera séptima hay paro de volquetas. Calle 172, en ambos sentidos, las volquetas paralizaron otra vez la ciudad. Grave noticia, muy grave noticia, y los taxistas se preparan también, ¿no? Hacen anuncios de paro. Los taxistas y dicen que van a llegar todos a la capital del país. ¿Y todos con la marcha de FECODE? ¿Es que FECODE marcha en esta semana, es? Esta semana, pero jueves y viernes. Por eso, jueves y viernes. Y van a parar los taxistas también. Y ahora están parando las volquetas, ¿no? Están paradas. Las volquetas paran por el tema de restricción de movilidad por temas de medio ambiente, ¿no? Por la alta contaminación. Sí, le confirmo. Sí, por la alta contaminación en el occidente de Bogotá. Ya esto lo habían hecho el viernes. El viernes también hubo un bloqueo de más de 4 horas sobre la calle 13, que es la que llega a Bogotá, por cuenta también de los señores de carga, que decían no pueden imponerles restricciones para ingresar a la capital. Parece que vale más la vida de un camión que la de un niño o persona afectada por temas pulmonares en Bogotá. Claro, y son estos los que amenazan con desabastecer de alimentos a Bogotá y ponen en jaque a la ciudad y la ponen a escoger entre aire contaminado o alimentos. Nos van a poner a la defensiva también. A la defensiva. Recuerden la frase de Churchill. ¿Ahora sí la recuerdan? La de Dunkerque, sí, claro. Pero recuerden la frase. La frase... Con evacuaciones no se gana una guerra. Con evacuaciones no se gana una guerra. A ver si nos la aprendemos nosotros y somos capaces de enseñarla. Gloriosa la evacuación de Dunkerque, pero con evacuaciones no se gana una guerra. A la defensiva no se gana una guerra. Y estamos a la defensiva. Vean, reporte oficial de las 7:15 de la mañana sobre Secretaría de Movilidad Bogotá. Vía La Calera, kilómetro 4.5, oriente-occidente. Pues a esta hora presenta manifestación con afectación vial en uno de los carriles al oriente, con un aforo aproximado de 30 vehículos. ¿Qué otra cosa? Estáticos a la cabeza se encuentra en el kilómetro 4.5 y el rastrillo en el kilómetro 4.5. Se confirma la causa del bloqueo, que es por restricción ambiental en todos los lugares donde se encuentran activos a esta hora. ¿Y cuántas volquetas? Hablan de 30 vehículos. 30 vehículos, ¿cómo le parece?
Ahora a la ciudad la paran o 50 bandidos que salen a una calle o la paran 30 volquetas. En fin, en eso andamos. Bueno, me impresionó mucho la información que nos dio el doctor Oviedo del DANE. Qué hombre tan preciso, tan claro, tan objetivo. Ustedes se acuerdan que venimos de noches muy oscuras. Cuando se jugaba con las estadísticas nacionales y eso era una dependencia del gobierno. No, Oviedo hace estadística, hace matemática, hace un trabajo serio. ¿En qué estamos creciendo? En gasto público, en comercio y gastos de hotelería y de restaurantes y demás, y en el sector financiero. En eso estamos creciendo. ¿Qué participación tienen eso los 2 millones de venezolanos que nos llegaron? Imposible medirlo. Se lo preguntamos al doctor Oviedo, no tiene claridad, pero dice que esos venezolanos pueden contribuir al crecimiento del país. Claro, están contribuyendo al crecimiento del PIB. Los venezolanos no se murieron de hambre, luego consumen. Son 2 millones de consumidores adicionales, pero cae la industria, cae la agricultura y cae la construcción. Hágame el favor. Especialmente la construcción de vivienda. Sectores claves, son sectores claves para el país. Vea, un oyente de la hora, la verdad que es muy crítico, doctor Fernando, de la entrevista que se le hizo al doctor Juan Daniel Oviedo, dice, ¿por qué en vez de 2 millones de chamos, entre comillas, no le abrimos la puerta a otros 10 millones y listo, solucionada el problema de la economía en Colombia? Pues sí. Sí, desde luego. Sí. Y ahí vienen, no se preocupe que ahí vienen. No, pero bueno, si logran entender alguna vez cuántos son los venezolanos que hay en Colombia, porque cifras van y vienen, ¿no? Claro, porque esos 2 millones puede que sea mucho más la cifra Están real. Hablando de lo que ha logrado el gobierno entender y ha logrado capturar en datos, que hay 1.630.903 venezolanos en Colombia, entre regulares e irregulares, pero... Y esa creo cifra que todo el mundo ha creído que pasa por ahí hace rato. Y esa cifra no cuenta los miles o los cientos de miles que tienen doble nacionalidad, que crecieron en Venezuela, pero tienen doble nacionalidad, padres colombianos, y ahora pues han venido a Colombia haciendo uso de su nacionalidad colombiana. Esos no están dentro de esa cifra del 1,5 millones, 2 millones de venezolanos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, estas noticias. Venían elecciones en República Dominicana, que están muy orgullosos porque tienen sistema electrónico. Falló el sistema electrónico y han tenido que suspender las elecciones. Sí, señor, gravísimo. Sí. Y prepárense porque en Colombia, viendo, ¿no? Para el 2022 pretenden inaugurar el proceso. No lo quieren meter a toda costa, para que el que elija presidente sea el que maneje el software. No nos metamos mentiras. Lo que está preparando el Consejo Nacional Electoral o la Registraduría del Estado Civil es un mega fraude para acabar con lo que queda de democracia colombiana. Eso del sistema electrónico es un embuchao que nos están metiendo para que desde la Registraduría hagan lo que les dé la gana. El que tenga en sus manos el software y su aplicación, elige presidente. Así de sencillo. Pues sí, esto es un anuncio que ha hecho ya Alexander Vega, el nuevo registrador nacional, y dice que para las próximas elecciones presidenciales va a haber voto electrónico. Bueno. Ustedes recuerdan que en el departamento del Magdalena ganó un candidato comunista. Claro. Y que en Santa Marta ganó, bueno, en fin. Y que en Santa Marta ganó también la alcaldía de Santa Marta una comunista. Virna Johnson, sí señor. Y nos viene con la noticia de que va a firmar un convenio de cooperación internacional con Cuba para que vengan a ayudar. Sí, dice que para fortalecer el deporte, la educación y la salud. Ojo pues. En Santa Marta con este convenio de cooperación que se firmará con la Embajada de Cuba. Nos van a repetir la dosis de Venezuela. Y como no tenemos Cancillería, y como los del ELN siguen muertos de la risa en Cuba, y como no tomamos en serio el problema de Cuba y la amenaza que Cuba representa, ahí empiezan ya.
Van a empezar por el departamento del Magdalena y van a traer cubanos para acá. Probablemente los que les sobren en Venezuela, ya no tienen en Venezuela cómo darles comida, nos los van a mandar para acá, para que organicen la revolución pagados con los impuestos de los amarios. Con los impuestos de todo el país. Pero bueno, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Esto no es un tema de nivel ejecutivo? ¿Esto no es algo de lo que debiera estar enterada la señora canciller? ¿La que debiera pronunciarse frente a estos acercamientos y negocios? Pero el gobierno nacional, el gobierno nacional no es capaz de romper relaciones con Cuba. Mire, yo tengo aquí el audio del gobernador del Magdalena, de Carlos Caicedo, donde hace ese pomposo anuncio de la contribución de los cubanos a su departamento. ¿Les parece? ¿Escuchamos un poco de él? Sí. Listo, sí. Vamos con ello. Bueno, quisiera saludarlos muy cordialmente hoy domingo. Decirles que estoy con un invitado especial para nosotros, el señor embajador de la República de Cuba y su delegación. El señor embajador Luis Ponce Caraballo ha aceptado la amable invitación que le hiciéramos para dialogar de temas, como ya lo habíamos anunciado, en distintos escenarios muy importantes para el departamento del Magdalena, que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con la salud, la educación. Si el modelo cubano entra a la salud, el deporte y la educación, el adoctrinamiento, ¿por dónde llega? Hágame el favor. Bueno, este gobernador que no es propiamente Demóstenes, ¿no? Ni Cicerón. Alguna dificultad para pronunciarse. Pero por lo menos acaba de decir, termina por decir lo que queremos oír. Y es que un gobierno que nos tiene en jaque, con el que debiéramos haber partido relaciones porque tiene allá cultivados, porque los tiene cultivados, a los bandidos que asesinaron, por ejemplo, a los cadetes de la escuela de policía, a esos tipos nos los van a traer aquí a que le enseñen y hagan deporte y hagan lo que hicieron en Venezuela, que fue acabar con Venezuela. Sí, entonces ya vamos a empezar por el departamento del Magdalena. ¿Y la Cancillería en dónde? No se ha enterado. No se ha enterado la Cancillería. No, pues sí se ha enterado, pero no le importa. Es que no nos damos cuenta de lo que nos está pasando. No nos hemos dado cuenta. Estamos a la defensiva. Ahora la señora Claudia López se disculpa por lo que pasó en la vivienda el viernes de la semana pasada, ¿fue? Que sí, señor, claro. Pedazos en la 72 con séptima. Sí, ese fue un error por omisión. Y otra equivocación por acción, cualquier bobería que hizo la policía en cualquier parte. Pero volvieron pedazos en la 72 con séptima el Banco de la Vivienda. Pues vea, ahí está el resultado, ¿no? Ahí está el resultado pero, de los protocolos de Claudia Nayib López. Pero ojo ella cómo presenta las cosas. Ella dice que hubo dos errores seguidos inaceptables en la aplicación del protocolo de movilización social y uno de los hablazos se los envía directamente a un presunto exceso de la fuerza pública en el tema de la manifestación. Ella dice que en la pedagógica, por defecto, la fuerza disponible, a pesar de tener autorización y estar presente, observó en vez de intervenir para impedir la destrucción vandálica de un banco. Pero también habla de un exceso. Y en la protesta de un grupo de mujeres en el Parque Nacional por exceso, desconociendo el protocolo, entró directo a un escuadrón del SMAT a gasear y desalojar a 40 mujeres que marchaban protestando contra un policía capturado por violar una mujer. Muy bien. Entonces, excusas por aquí y excusas por allá. ¿Se acuerdan ustedes de la entrevista que le hicimos a Rodrigo Lara, senador de la República por Cambio Radical? Claro Cuando que le preguntamos, bueno, usted va a ser partido de gobierno, se le acabó la independencia y se le acabó ese mundo feliz, donde ustedes del Senado hacía lo que quería, apoyaba lo que quería apoyar, se oponía a lo que se quería oponer, y dijo, no, eso ya se verá. Parece que en Cambio Radical le aplicaron la campana neumática. ¿Y lo dejaron solo? Pues no? Sí, parece que quedó solo, doctor Fernando, porque realmente aquí el gran triunfador es Germán Vargas Lleras, el jefe natural de Cambio Radical, que logró ganar el pulso a Rodrigo Lara
que no ha estado de acuerdo con la llegada del ministro Fernando Ruiz como hombre de Cambio Radical para representar al partido en el gobierno nacional. De hecho, hubo una reunión muy importante el jueves en la noche con el vicepresidente Herman Vargas Lleras y la bancada de Cambio Radical en Cámara de Representantes. Hubo una carta que se firmó de apoyo al doctor Fernando Ruiz, al nuevo ministro de Salud, en la que no estuvo la firma de Rodrigo Lara. Por eso se dice que Rodrigo Lara está por un lado y el doctor Germán Vargas Lleras, el ministro, y las bancadas por otro muy distinto. A ver, Demar, pero hay dos cosas distintas: apoyar a un ministro o entrar a un gobierno. Eso todavía no se sabe, porque recuerde. Son dos cosas distintas. Políticamente eso no tiene ni parecido. Pero recuerde que falta un par de ministerios todavía de los 3 que habría pedido Cambio Radical. Bueno, vamos a ver. Que a propósito de esta semana les contamos al oído, debe haber pronunciamiento del gobierno nacional, del presidente Iván Duque, designando a 3 nuevos ministros, cuando menos. ¿Y al Partido Conservador qué? No, todavía no suena. ¿Y a los del partido de la U que entraron o que apoyaron al gobierno en estas últimas jornadas legislativas o constituyentes qué? Bueno, yo pregunto, ¿esto cómo es? Bueno, sí, porque lo del Partido Conservador con el nuevo ministro no está definido que sea o no del Partido Conservador, ¿no? Bueno, él es un hombre que es amigo de algunos conservadores, pero no milita en el Partido Conservador. ¿Quién? Uno de los nuevos ministros nombrados, que era Ángel Custodio Cabrera del Partido de la U, era Ruiz del Partido Cambio Radical, y el otro ministro... ¿no milita en el Partido Conservador? No. El nuevo ministro sí. No. El nuevo ministro no. Entonces, ¿en qué partido milita? No, ninguno, ¿no? Dice que él no tiene... no vaya a salir como el de la U, que dice que él es del partido del presidente Duque. ¿Qué partido tiene el presidente Duque? Ángel Custodio Cabrera. ¿Qué partido tiene el presidente Duque? No, Rodolfo Sea ha dicho que él no milita en el Partido Conservador. ¿Y entonces? Pero todo el mundo lo ha puesto como cuota al Partido Conservador porque él es muy cercano a David Barguil, hombre clave del partido. Bueno, pero una cosa es ser cercano y otra cosa es militar en el partido. Y otra cosa es militar en el partido. Si no milita en el Partido Conservador no tiene participación en el gobierno del presidente Duque. Sí, este hombre, Rodolfo Sea, que ocupa el Ministerio de Agricultura, es el que dicen es del Partido Conservador, pero el Partido Conservador no lo ve de esa manera, que es un poco lo que ocurría con Cambio Radical también. Entonces, ¿a qué partido pertenece? Pues bueno, viene el gobierno Santos, eso le puede ayudar. ¿No les llamó la atención la entrevista de María Isabel Rueda a Fernando Ruiz, el nuevo ministro de Salud? Sabe que sí, por 2 temas fundamentales. Página entera. Sí. ¿Cuáles son las omisiones en las preguntas de María Isabel Rueda? Ella es demasiado lista y demasiado conocedora de los temas como para no saber que esos son los temas cruciales. Y sobre todo porque son temas que son la noticia del día a día en Colombia. De que va a haber claves para el país. Médico de familia y que castillos en el aire. Pero en fin, supóngase pues, y el médico por aquí y el médico por allá. ¿Cuáles son los 2 temas fundamentales que María Isabel Rueda no trató con Fernando Ruiz? ¿Cuáles son? Sí. El tema del aborto y el glifosato, sí. Aborto, nada menos, cualquier par de tonterías. Aborto porque él viene de acompañar al doctor Gaviria, glifosato porque él viene de acompañar al doctor Gaviria, que fue el que acabó con el glifosato. Y aborto porque él se manifestó partidario del aborto, ¿o no? Pues hizo parte del gobierno Santos, donde nunca escondieron su intención de decirle sí al aborto. Pues sí, una entrevista muy extensa, doctor Fernando, en la que pareciera que el tema más importante es pensar en cómo sería o qué ha hecho el gobierno para enfrentar un posible brote de coronavirus en Colombia. Y que no nos quede por tratar el tema del vicefiscal, ¿no? Un vicefiscal que renuncia cuando ya había aceptado. ¿Por qué renunció? Muy raro. ¿Por qué renunció? Dijo el fiscal Barbosa que esto había sido por temas familiares del que iba a ser su vicefiscal. No. Pero, como lo dije esta mañana, Pastrana. Qué coincidencia, la carta del presidente Pastrana al señor fiscal Barbosa, que me parece que es contestada en términos desobligantes, no me parece una buena manera de responder a un expresidente. Bueno, y nos vamos porque probablemente ya no estamos seguros de nada, tengamos a quien nos va a comentar lo que pasó en el paro del Bajo Cauca antioqueño.
El paro, a la defensiva. Recuerden, con evacuaciones no se gana una guerra. A la defensiva no se gana una guerra. Hay que pasar a la ofensiva. Bajo Cauca antioqueño y gran parte, doctor Fernando, del oriente del departamento de Antioquia, sitiado por el ELN, asustados. El nudo de Paramillo. Sí, señor. Asustados. Mucho del comercio cerrado. Y no solamente ahí, creo que en todo el país la gente prefirió cerrar el comercio. Además, como lo denunciaba Sergio esta mañana en su noticia en el Cauca, el mismo ejército, al parecer, según denuncia de un concejal, le decía a la gente, mejor deje cerrado. Deje cerrado y no salga de la casa. Sí. Eso sí es a la defensiva. Bueno, y hablábamos con ustedes al oído. oído.